El traqueteo del tren era una banda sonora familiar para Daniel, un ritmo constante que lo había acompañado a través de paisajes desolados y fronteras lejanas. Pero esta vez, el sonido era diferente. Era la melodía del regreso, un eco de la promesa de un hogar. Después de años de servicio en el ejército, condecorado y endurecido por el fragor de la batalla, Daniel solo tenía un anhelo: el reencuentro con su madre. Ella, Elena, había sido su ancla, su único pilar en un mundo que a menudo se sentía inestable y cruel. Las cartas que le enviaba, con su letra pulcra y sus palabras llenas de amor y aliento, eran el combustible que lo mantenía en pie en los momentos más oscuros. La imagen de su sonrisa, de sus brazos abiertos, era el faro que lo guiaba de vuelta. El viaje de regreso fue un torbellino de emociones. La anticipación se mezclaba con una punzada de nerviosismo. ¿Cómo habría cambiado ella? ¿Cómo sería el abrazo después de tanto tiempo? Al descender del tren en la pequeña estación de su ciudad natal, el aire le pareció más dulce, el cielo más azul. Cada calle, cada árbol, cada fachada conocida, era un recordatorio de la infancia, de los veranos despreocupados y de la seguridad de su hogar. El barrio, con sus casas modestas y sus jardines descuidados, lo recibió con una familiaridad reconfortante. Con su mochila al hombro y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Daniel caminó por la acera que conducía a su antigua casa. La expectativa crecía con cada paso. Imaginaba el olor a la comida casera de su madre, la luz encendida en la ventana, el sonido de su voz. Al girar en la esquina, la casa apareció a la vista. Era la misma, con su pintura desconchada y el pequeño porche de madera. Pero algo no encajaba. La puerta estaba cerrada. Las ventanas, oscuras y sin cortinas, parecían ojos vacíos. El jardín, antes cuidado con esmero por Elena, estaba cubierto de maleza, una maraña de hierba alta y flores marchitas. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. No había señales de vida. No había el bullicio habitual de los vecinos, ni el ladrido de los perros. Un silencio sepulcral envolvía la propiedad, un silencio que contrastaba brutalmente con la vibrante bienvenida que había esperado. Se acercó al porche, subiendo los escalones con una sensación de creciente aprensión. Golpeó la puerta, una vez, 2 veces, con más fuerza cada vez. Solo el eco de sus nudillos contra la madera respondía. Intentó el picaporte. Estaba cerrado con llave. Miró a través de la ventana, pero solo vio el reflejo de su propio rostro, desdibujado por la ansiedad. La casa, su hogar, estaba vacía y desolada. No había señales de su madre, ni una nota, ni un indicio de dónde podría estar. El contraste entre la imagen mental de su regreso triunfal y la cruda realidad de un hogar abandonado fue un golpe devastador. La alegría del reencuentro se desvaneció, reemplazada por una inquietante sensación de vacío y una pregunta que comenzaba a taladrar su mente. ¿Dónde estaba su madre? El gancho era palpable, el héroe había vuelto, pero no había nadie esperándolo, y la ausencia de su pilar desataba una búsqueda desesperada que prometía revelar mucho más de lo que Daniel jamás podría haber imaginado. El pánico inicial dio paso a una determinación férrea. Daniel no era un hombre que se rindiera fácilmente. Los años en el ejército le habían enseñado a evaluar una situación y a actuar con decisión. Si su madre no estaba en casa, la respuesta debía estar en el vecindario. Empezó con la casa de al lado, la de la señora Rosa, una mujer mayor y chismosa que parecía saberlo todo sobre todos. Tocó la puerta y la señora Rosa la abrió con una lentitud que denotaba sorpresa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocerlo. Daniel. Mi niño. ¿Cuándo llegaste? Qué sorpresa verte por aquí. Su efusividad, sin embargo, se sintió forzada, y sus ojos se desviaron hacia la casa de Elena. Acabo de llegar, señora Rosa. Estoy buscando a mi madre, Elena. La casa está vacía. ¿Sabe dónde está? ¿Ha ido de viaje? No me avisó de nada. La pregunta de Daniel fue directa, pero la respuesta de la señora Rosa fue un balbuceo de evasivas. ¿Elena? Ay, pues, no, hijo, no la he visto últimamente. Ya sabes cómo es ella, ¿verdad? Siempre tan reservada. Quizás se fue unos días con alguna amiga,
quién sabe. Su tono era demasiado despreocupado, y evitaba la mirada de Daniel. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el delantal. Una señal clara de que algo no andaba bien. Daniel le agradeció y se dirigió a la casa de enfrente, donde vivía don Pedro, un jubilado que solía pasar las tardes en su porche. La reacción de don Pedro fue similar. Al verlo, su rostro se tensó. Ah, el hijo de Elena. ¿De vuelta de la guerra, muchacho? Me alegro de verte bien. Su voz era áspera, casi hostil. Cuando Daniel le preguntó por su madre, don Pedro se encogió de hombros. Ni idea. Hace tiempo que no la veo. La gente va y viene en este barrio. No es asunto mío. Sus palabras fueron cortantes, y rápidamente se metió en su casa, cerrando la puerta con un golpe seco. Cada encuentro era un calco del anterior. Los vecinos, antes amables y charlatanes, se convertían en estatuas de silencio o en fuentes de respuestas vagas. Algunos bajaban la mirada, otros se excusaban con prisas, pero todos tenían algo en común, la negativa a hablar de Elena. Era como si una invisible cortina de humo cubriera su desaparición. Daniel, con su instinto militar a flor de piel, sintió la tensión en el aire. Este no era el comportamiento de personas que simplemente no sabían. Este era el comportamiento de quienes ocultaban algo, de quienes estaban asustados o implicados. Una punzada de inquietud se apoderó de Daniel. El silencio no era solo la ausencia de ruido, era el peso de las verdades no dichas, una carga palpable que flotaba sobre las casas y las calles de su antiguo barrio. La ausencia de su madre no era un simple viaje, era una desaparición orquestada por el miedo o el secreto. La búsqueda de Daniel había dejado de ser un reencuentro esperado para convertirse en una inquietante investigación personal. El gancho se había apretado. El hermetismo de los vecinos, la evidente reticencia a hablar, era la clara señal de que algo oscuro se cernía sobre el destino de Elena. Daniel sabía que, para encontrar a su madre, tendría que desentrañar una intriga que todos a su alrededor parecían empeñados en mantener enterrada. El muro de silencio levantado por los vecinos solo avivó la llama de la determinación de Daniel. Si no hablaban por las buenas, él encontraría las respuestas por su cuenta. Su entrenamiento militar le había inculcado la disciplina de la investigación y el análisis de la información. Empezó por el lugar más lógico, la casa de su madre. Volvió a la vivienda desolada, esta vez con una navaja y una ganzúa improvisada. No tardó en forzar la cerradura, entrando en el espacio que una vez fue su refugio. El interior de la casa era un reflejo exacto del exterior, vacío y desordenado, pero no por un saqueo. Parecía más bien que Elena se hubiera marchado con prisa, sin llevarse muchas de sus pertenencias. Los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas, y una fina capa de polvo lo cubría todo. No había rastros de lucha ni de violencia, lo que descartaba un secuestro o un robo forzado. Daniel caminó por las habitaciones, su corazón encogiéndose con cada recuerdo, la cocina donde su madre preparaba el desayuno, el sillón donde leía sus libros. En la habitación de Elena, Daniel comenzó su búsqueda. Revisó cajones, armarios, cada rincón donde su madre solía guardar sus cosas importantes. Debajo de una pila de ropa vieja, encontró una caja de metal oxidado. Dentro, no había joyas ni dinero, sino una serie de documentos bancarios y cartas de advertencia. Eran facturas impagadas, recordatorios de desalojo, y lo más alarmante, una pila de cartas de un prestamista con intereses exorbitantes. Los ojos de Daniel escanearon los papeles, y una verdad fría comenzó a asentarse en su pecho. Su madre, su pilar de fortaleza, estaba en una situación financiera desesperada. Las deudas no eran pequeñas. Eran sumas que ascendían a miles de pesos, mucho más de lo que una humilde costurera como Elena podría manejar. Las cartas del prestamista, con sus membretes amenazantes y sus fechas de vencimiento pasadas, le helaron la sangre. Había referencias a pagos atrasados, a la amenaza de perder la casa. Esto cambiaba todo. La desaparición de su madre no era un misterio aislado, estaba directamente ligada a estos problemas financieros ocultos. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Cómo había llegado a una situación tan extrema sin que él, su hijo, lo supiera? La imagen que Daniel tenía de su madre, la mujer fuerte y controladora de su vida,
comenzó a resquebrajarse. La idea de que pudiera haber estado involucrada en algo oscuro para saldar esas deudas, o que su ausencia fuera una huida de ellas, era una revelación dolorosa. En el fondo de la caja, debajo de los documentos de deuda, Daniel encontró un pequeño cuaderno. Era un diario de cuentas, donde Elena había anotado pagos, recibos, y en las últimas páginas, unos cuantos nombres y fechas con sumas de dinero junto a ellos. Uno de esos nombres, repetido varias veces, era el del sapo, junto a un número considerable de pesos y la palabra urgente. El apodo resonó en su mente, trayendo consigo un escalofrío de reconocimiento. No sabía quién era el sapo, pero el nombre sugería un personaje turbio. El gancho era claro, la revelación de las deudas masivas y la pista del sapo convertían la búsqueda de su madre en una carrera contra el tiempo para desentrañar el turbio laberinto financiero en el que Elena se había visto envuelta, y con ello, el verdadero motivo de su desaparición. Con el diario de cuentas de su madre en mano, Daniel sintió una mezcla de furia y desconcierto. El sapo. El nombre le revolvía el estómago. No era un apodo que se escuchara en los círculos de su madre, una mujer que siempre había parecido tan recta y trabajadora. El siguiente paso era obvio. Debía buscar a quienes, según los registros de Elena, le habían recibido o entregado dinero, o aquellos que simplemente pudieran conocer a este misterioso el sapo. Su primer objetivo fue Ricardo, un antiguo amigo de la familia, dueño de un taller mecánico a pocas cuadras de la casa, a quien su madre le había prestado dinero en el pasado. Daniel se dirigió al taller, el olor a aceite y metal oxidado llenando el aire. Ricardo, un hombre corpulento con manos manchadas de grasa, levantó la vista de un motor al oír los pasos. Su sonrisa, al reconocer a Daniel, fue forzada, y sus ojos se posaron nerviosamente en la mochila del exsoldado. Daniel. ¡Hombre! ¡Qué sorpresa! ¿Así que de vuelta? ¿Y Elena? ¿Vino contigo?, preguntó Ricardo, limpiándose las manos con un trapo sucio, su voz demasiado alta. Daniel fue directo al grano. Ricardo, mi madre no está. La casa está vacía. Y encontré esto. Daniel sacó el diario de Elena y se lo mostró, señalando las anotaciones. Necesito saber qué pasó. ¿Sabes algo de estas deudas? ¿Y quién es el sapo? La cara de Ricardo se puso pálida. Su sonrisa se desvaneció por completo. ¿Deudas? ¿El sapo? Mira, Daniel, tu madre y yo, tuvimos algunos tratos pequeños, sí. Pero nada importante. Y, el sapo, ese es un tipo con el que no quieres meterte. Un usurero. No sé nada de sus asuntos con Elena, te lo juro. El nerviosismo de Ricardo era palpable. Sus ojos evitaban los de Daniel, y su voz temblaba ligeramente al mencionar a el sapo. Era una evasiva clara, y el instinto de Daniel le decía que Ricardo sabía mucho más de lo que admitía. No te estoy pidiendo que jures, Ricardo. Te estoy pidiendo la verdad. Mi madre está desaparecida. Y esto parece estar conectado. Si sabes algo, es mejor que hables ahora. La voz de Daniel, curtida por el mando en situaciones de crisis, no dejó lugar a dudas. Ricardo retrocedió un paso, su postura se volvió defensiva. Mira, no es mi problema, ¿entiendes? Los problemas de Elena son suyos. Yo no estoy metido en nada de eso. La negativa de Ricardo a cooperar solo confirmó las sospechas de Daniel. Era evidente que el miedo, o quizás una complicidad, lo mantenía en silencio. Daniel se dio cuenta de que presionar más a Ricardo allí mismo no serviría de nada. Necesitaba una estrategia diferente. Pero mientras se alejaba del taller, vio a una mujer asomarse discretamente por la puerta de una tienda de abarrotes cercana. Era Silvia, una amiga de la infancia de Elena, una mujer amable y discreta, que siempre había sido una confidente para su madre. Silvia se apresuró a entrar en la tienda al ver que Daniel la notaba, pero no sin antes clavarle una mirada llena de preocupación y una pizca de lástima. Esa mirada fue el gancho definitivo. Daniel se dio cuenta de que la gente del barrio no solo estaba asustada, algunos parecían cargar con el peso de la culpa o el conocimiento. Silvia, a diferencia de Ricardo, no parecía hostil, sino más bien aterrorizada. Ella era el hilo que debía jalar a continuación. Ella era la pieza clave que podría, o no,
romper el silencio y comenzar a revelar los secretos más oscuros de la vida oculta de Elena y la identidad de aquellos que estaban detrás de su desaparición. La mirada de Silvia no se le iba de la cabeza a Daniel. Era una mezcla de dolor y súplica, muy diferente a la evasión de Ricardo. Decidió que ella era la persona indicada para buscar. Se dirigió de nuevo a la tienda de abarrotes al día siguiente, esperando a que la tienda estuviera vacía. Cuando Silvia se encontraba sola, reponiendo estantes, Daniel se acercó con una calma que no sentía. «Silvia, sé que sabes algo de mi madre», dijo Daniel, su voz baja pero firme. «No estoy aquí para juzgar, solo para entender. Mi madre está desaparecida, y su vida estaba enredada en deudas y en algo llamado el sapo. Por favor, necesito la verdad. Te lo ruego». Silvia dejó caer una lata de frijoles, el estruendo resonando en la pequeña tienda. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se fijaron en Daniel. La culpa y el miedo se batían en su rostro. «Ay, Daniel, esto es muy peligroso. Tu madre, ella se metió en algo muy gordo. Algo que nadie en el barrio quiere recordar». Con un suspiro tembloroso, Silvia comenzó a desvelar la cruda verdad. «Tu madre, Elena, no solo tenía deudas por la casa. Ella intentó ayudar a una familia de la vecindad, los García, que estaban pasando por un momento terrible. Se asoció con un tal Martín Rojas, a quien todos conocen como el sapo. Él prometió una inversión milagrosa, un negocio, seguro, que triplicaría el dinero. Elena, desesperada por salvar su casa y ayudar a los García, no solo invirtió sus pocos ahorros, sino que también convenció a algunos vecinos, incluyendo a los García, de entregar sus ahorros a Rojas. Era una estafa piramidal, Daniel. Las palabras de Silvia cayeron sobre Daniel como golpes. Su madre, una víctima de una estafa o una cómplice involuntaria. Martín Rojas, el sapo, es un criminal, continuó Silvia, su voz un susurro de miedo. Se hizo pasar por un inversor exitoso, prometiendo ganancias increíbles. Pero nunca hubo tal inversión. Solo recogía dinero y se lo quedaba. Al principio, algunos vieron ganancias, lo que animó a más gente a caer. Pero luego, todo se vino abajo. Los ahorros de mucha gente se esfumaron. La madre de Daniel, según Silvia, había sido una figura central en el esquema, no como cerebro, sino como la cara amable que inspiraba confianza en el barrio. Ella creyó en Rojas, y con la mejor de las intenciones, arrastró a otros con ella. Cuando la verdad de la estafa salió a la luz, y Rojas desapareció con el dinero, la gente del barrio no solo perdió sus ahorros, sino que se sintieron traicionados por Elena. La desaparición de su madre no fue un secuestro, fue una huida precipitada de la furia y la desesperación de sus vecinos, muchos de los cuales la culpaban por sus desgracias. Ella no pudo soportar la vergüenza, Daniel, dijo Silvia, secándose una lágrima. La presión era insostenible. La gente venía a su casa, la amenazaba. Estaba desesperada, acorralada. El sapo se había evaporado. Daniel sintió un frío en el estómago. La imagen de su madre, su heroína, se desmoronaba. No era una víctima pasiva, sino una persona que había tomado decisiones desesperadas, arrastrando a otros a un precipicio financiero. La verdad era más compleja y dolorosa de lo que jamás imaginó. El gancho era brutal, la revelación de la estafa, el papel de su madre en ella y la verdadera razón de su huida. Ahora la búsqueda de Daniel ya no era solo para encontrar a su madre, sino para enfrentar la amarga verdad de quién era ella y las consecuencias de sus acciones. El aire de la tienda se cargó con el peso de la confesión de Silvia. Daniel asimiló cada palabra, sintiendo como la imagen de su madre, su infalible heroína, se desdibujaba ante una realidad más oscura y complicada. Una estafa piramidal. Su madre, no solo víctima, sino una pieza en el engranaje de la traición a sus propios vecinos. La indignación creció en Daniel, una mezcla de dolor por su madre y rabia por la manipulación. ¿Y el sapo? ¿Martín Rojas? Se esfumó con todo el dinero, ¿dices?, preguntó Daniel, su voz apenas un susurro tenso. Silvia asintió, las lágrimas aún surcándole el rostro. Sí. Desapareció sin dejar rastro,
llevándose los ahorros de muchísima gente. Y lo peor, Daniel, es que no solo se llevó el dinero. Tuvo un cómplice. Alguien de aquí, alguien que le ayudó a ganarse la confianza de la gente y a manejar los cobros del barrio. Alguien que también se benefició de todo esto. Daniel sintió un escalofrío. La idea de una traición interna, de alguien conocido, era aún más dolorosa que la de un estafador anónimo. ¿Quién? ¿Silvia? Necesito saberlo. ¿Quién ayudó a ese bastardo a engañar a mi madre y a los demás? Silvia dudó. Su mirada se posó en la puerta de la tienda, como si temiera ser escuchada. Daniel, esto te va a doler. Mucho. No solo a ti, sino a la reputación de tu madre. Hizo una pausa dramática, buscando el valor para pronunciar el nombre. Fue Ricardo, el dueño del taller. Él y Martín Rojas eran socios. Ricardo fue quien le presentó a El Sapo, a tu madre. Él manejaba los contactos en el barrio, y era quien presionaba para que la gente invirtiera. La revelación fue un golpe directo al estómago de Daniel. Ricardo, el viejo amigo de la familia, el que le había mentido descaradamente. Aquel hombre que parecía tan inofensivo, que lo había visto crecer, era el responsable, junto a Rojas, de la ruina de su madre y de tantos otros. La imagen de Ricardo, su falsa preocupación, su nerviosismo, todo encajaba ahora. Él se había beneficiado directamente de la desgracia ajena, de la credulidad de Elena y de la desesperación de los vecinos. Silvia continuó, con la voz más firme ahora que el peso de la confesión había comenzado a levantarse. Ricardo siempre fue el ojos y oídos de Rojas aquí en el barrio. Él sabía quién tenía algo de dinero, quién estaba desesperado por una solución. Y él cobraba su parte de cada inversión, una comisión por traer a la gente. Cuando la estafa se desmoronó, Ricardo fue el primero en desaparecer, antes de que la gente se diera cuenta. Luego regresó, haciendo como si nada, pero todos en el barrio lo saben. Por eso nadie te habla. Tienen miedo de él, y de que tú los culpes por lo de tu madre. La verdad se presentaba ante Daniel en su forma más cruda y dolorosa. Su madre, Elena, no era la santa inocente que él creía. Sus intenciones quizás fueron buenas al principio, al querer ayudar a otros y a sí misma, pero su desesperación y su fe ciega la llevaron a una posición de complicidad indirecta con un criminal. Sus decisiones la habían puesto en esa situación vulnerable. Y Ricardo, quien él creía un amigo, era el traidor que se había beneficiado de la situación. La indignación se mezcló con una profunda tristeza. La búsqueda de su madre había desembocado en una verdad que lo obligaba a reevaluar todo lo que creía saber sobre su familia y sobre la naturaleza humana. El gancho era el rostro de la traición y el descubrimiento de que su propia madre no era una víctima pasiva, sino una figura compleja cuyas decisiones la habían llevado a la encrucijada actual. La verdad sobre Ricardo y el papel de su madre en la estafa se clavó en el corazón de Daniel como una daga helada. La rabia, el dolor y la traición se arremolinaban en su interior. Ricardo, ese hombre que había compartido comidas en su mesa, que había visto crecer a Daniel, era el artífice de la desgracia de su madre. La indignación era una llama que ardía con fuerza, exigiendo una respuesta. La búsqueda de Elena se había transformado en la búsqueda de justicia, o quizás, de venganza. Daniel regresó a la casa de su madre. La soledad del lugar, que antes le había parecido una ausencia, ahora se sentía como un eco de la desesperación de Elena. Paseó por las habitaciones, observando los objetos que su madre había dejado atrás. Las fotos familiares, los pequeños adornos, los recuerdos de una vida que creyó conocer. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? ¿Cómo pudo su madre haber tomado decisiones tan arriesgadas, tan perjudiciales, arrastrando a otros en su caída? La pregunta no era si la encontraría, sino qué haría con la verdad una vez que la tuviera. Su mente militar, acostumbrada a la estrategia, empezó a trazar un plan. Sabía que enfrentarse a Ricardo de forma impulsiva no serviría de nada. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que pudiera usar para exponerlo, o al menos, para hacerlo pagar por sus acciones. El diario de Elena era un buen comienzo, pero no era suficiente. Necesitaba más. Daniel se pasó los siguientes días investigando, utilizando sus habilidades para rastrear los movimientos de Ricardo.
Observó su taller, anotó las personas con las que se reunía, y poco a poco, comenzó a reconstruir los pasos del sapo Martín Rojas antes de su desaparición. Se dio cuenta de que Ricardo no solo había sido un cómplice, sino que había continuado operando con pequeños fraudes en el barrio, aprovechándose de la gente humilde, mientras su madre huía de la furia de quienes se sentían estafados. La encrucijada moral se presentaba ante Daniel con una claridad brutal. Podría exponer a Ricardo públicamente, quizás entregarlo a las autoridades, aunque eso implicaría sacar a la luz la participación de su propia madre, mancillando aún más su nombre. O podría buscar una justicia más personal, confrontar a Ricardo por su cuenta, quizás con la intención de recuperar algo de lo perdido, o simplemente, desahogar la ira acumulada. La línea entre justicia y venganza se volvía difusa. Una noche, mientras vigilaba el taller de Ricardo desde la oscuridad, Daniel vio una silueta conocida. Era la SR. Rosa, la vecina que al principio se mostró tan evasiva. Entregó un sobre a Ricardo, quien lo tomó con una sonrisa codiciosa. El rostro de la señora Rosa estaba lleno de angustia. Daniel comprendió al instante. Ricardo seguía estafando a la gente, y la señora Rosa, probablemente desesperada, había caído en sus redes. La confirmación de la naturaleza depredadora de Ricardo encendió una furia fría en el pecho de Daniel. El tiempo de la espera había terminado. La indignación por su madre y la ira por las continuas fechorías de Ricardo se unieron en una determinación inquebrantable. Daniel sabía que estaba a punto de precipitarse un enfrentamiento. Lo que no sabía era si este desenlace final traería la paz que anhelaba, o si lo arrastraría a una oscuridad aún mayor. La tensión era palpable. La búsqueda de su madre había culminado en un camino directo hacia la confrontación con la verdad y sus consecuencias. La madrugada siguiente, el aire fresco de la mañana parecía limpiar las dudas de Daniel. Había pasado la noche en vela, sopesando sus opciones. La venganza, por atractiva que fuera, no devolvería a su madre ni enmendaría el daño. La justicia, sin embargo, podía sentar un precedente, detener a Ricardo y, quizás, traer algo de paz a las víctimas de su engaño. Pero para que esa justicia fuera completa, la verdad, toda la verdad, debía salir a la luz, incluyendo el papel de Elena. Decidido, Daniel no fue al taller de Ricardo, sino a la estación de policía. Llevaba consigo el diario de su madre, las cartas del prestamista y una grabación discreta de la conversación de Silvia. Expuso toda la historia, desde el descubrimiento del hogar vacío hasta la dolorosa verdad de la estafa y la complicidad de Ricardo. La policía, inicialmente escéptica, no tardó en tomar en serio la evidencia y la detallada narrativa de un exsoldado con la mirada de quien ha visto demasiado. La investigación policial se puso en marcha con rapidez. Ricardo fue arrestado ese mismo día, y su taller, así como sus finanzas, fueron objeto de una exhaustiva inspección. Las pruebas recabadas por Daniel, sumadas a los testimonios de los vecinos que finalmente se atrevieron a hablar, construyeron un caso sólido contra él. La noticia de su arresto y la revelación de su complicidad con el sapo Martín Rojas se extendió como la pólvora por el barrio, liberando a sus habitantes de la mordaza del miedo. En cuanto a Elena, la verdad fue agridulce. La investigación reveló que, abrumada por la culpa y el miedo a las represalias de los vecinos, Elena había huido a un pequeño pueblo lejano, donde había intentado empezar de nuevo bajo una identidad diferente, trabajando como costurera en una pequeña tienda. No fue difícil para las autoridades dar con ella una vez que tuvieron la información completa. El reencuentro de Daniel con su madre no fue el que había soñado. Elena, demacrada y marcada por la culpa, se derrumbó en sus brazos, pidiéndole perdón por sus errores y por el dolor que le había causado. Daniel, aunque aún dolido por la verdad, sintió un profundo alivio al tenerla de nuevo. La amaba, a pesar de sus imperfecciones, y entendió que su madre no era la villana, sino una víctima más de su propia desesperación y de la manipulación de Rojas y Ricardo. La justicia siguió su curso. Ricardo fue condenado por fraude y otros delitos, y se hicieron esfuerzos para recuperar parte del dinero estafado. Elena, aunque tuvo que enfrentar las consecuencias legales de su participación, recibió una sentencia indulgente debido a su falta de historial criminal y su genuino arrepentimiento. Se comprometió a ayudar a las autoridades a localizar a Martín Rojas, quien seguía prófugo, para que pudiera enfrentar la justicia. Daniel,
Aunque había descubierto una verdad indignante y dolorosa, emergió de esta odisea como un hombre transformado. Su amor filial se había puesto a prueba, pero no se había quebrado. Había aprendido que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino, y que la resiliencia no solo reside en la fuerza física, sino en la capacidad de perdonar, sanar y seguir adelante. El hogar, aunque no volvería a ser el mismo, ahora se reconstruiría sobre cimientos de honestidad y aceptación. Daniel había vuelto para encontrar a su madre, y en el proceso, había descubierto la verdadera fortaleza de su propio espíritu.